Buenas tardes. En primer lugar, mis palabras son de agradecimiento doble a la profesora Fernanda da Palma como presidente de esta sesión y como presidente del Instituto de Derecho Penal y Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa por su amable presentación, pero especialmente por el convite a participar en estas extraordinarias jornadas, conferencias sobre mente y responsabilidad. Es ya la segunda vez que tengo el placer y el honor de estar en un espacio de tiempo muy breve, en un año y poco tiempo, en esta Facultad de Derecho y para mí es un honor. El tema sobre el que voy a hablar es el de la libertad como base o no, fundamento o no de la culpabilidad y la discusión que sobre la misma, sobre la existencia o no existencia de libertad en el ser humano, mantienen penalistas, filósofos, científicos y los representantes también de las neurociencias. Algunos ejemplos y las preguntas que suscitan esos ejemplos pueden servir como punto de partida para ilustrar la cuestión básica del fundamento de la culpabilidad, a saber, la de si se puede aceptar la libertad de decisión y la consiguiente responsabilidad del ser humano normal como base de la culpabilidad entendida como reprochabilidad. Así la concibe, como todos saben, la doctrina dominante, a pesar de que tiene muchos partidarios de opiniones que la rechazan a la concepción normativa de la culpabilidad. O si, por el contrario, tal libertad no existe, postura de los deterministas, negacionistas, por tanto, negadores de la culpabilidad, o postura de los que podemos llamar, y se les ha llamado así, agnósticos, la de quienes dicen que no se sabe, ni se puede saber, si existe o no existe culpabilidad en el ser humano, pero en el caso concreto es absolutamente indemostrable si un ser humano, cuando realizó un hecho punible, actuó con culpabilidad. Y si es así, bien porque no hay libertad o bien porque, suponiendo que la hubiera, es indemostrable en el caso concreto, ello debería conducir o bien a alegar el elemento de culpabilidad, negarlo, y como consecuencia más coherente. Si no existe culpabilidad, no debería haber pena, sino a lo sumo un derecho de medidas de seguridad del sujeto peligroso, o bien puede conducir a concebir de otra manera, a tener que concebir obligatoriamente de otra manera y reformular la culpabilidad prescindiendo de la libertad y de la consiguiente reprochabilidad. Los ejemplos a los que me refiero pueden ser los siguientes. Un jefe político o militar o de una banda armada o organización criminal planifica y ordena la ejecución de crímenes contra la humanidad o la ejecución de un genocidio por motivos raciales, étnicos o religiosos, o políticos, aunque en este momento la regulación internacional del genocidio, por veto de varias de las potencias integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no admite el genocidio por motivos políticos, lo cual es intolerable, pero eso dicho al margen. Otro ejemplo, un empresario realiza importantes fraudes patrimoniales o defraudaciones al fisco, a la hacienda pública, o bien un particular y un funcionario acuerdan cometer un delito de soborno del funcionario para obtener cada uno de ellos el correspondiente beneficio económico. Oyéndonos fuera del delito, del crimen, un político actúa de un modo muy nocivo socialmente y engañando o mintiendo a conciencia. Esto no es una actuación criminal, pero es una actuación ético-socialmente negativa y reprobable. O en vez de actuaciones negativas, por ejemplo, una de muchas posibles actuaciones positivas, éticamente, ético-socialmente, una persona dedica gran parte de su vida o incluso toda su vida y sus energías a ayudar y cooperar con seres o poblaciones necesitados. Actuación esta ético, socialmente positiva y plausible. Y en ninguno de estos casos de nuestros ejemplos se constata ninguna alteración ni anomalía en las facultades psíquicas ni tampoco en la situación del sujeto. La pregunta es, ¿tienen razón la sociedad, la gran mayoría de los ciudadanos y en su caso el derecho, el ordenamiento
jurídico, que consideran que todos estos sujetos han decidido y actuado libremente, puesto que no existía anormalidad ni mental ni situacional en su motivación, y que por tanto merecen un reproche jurídico penal y merecen ser considerados culpables los que por motivaciones, como hemos visto, egoístas o bajas han cometido esos delitos, o merecen al menos un reproche social, ético y cívico los políticos que se han comportado de un modo indeseable, o por último que merecen alabanza y admiración e incluso premio quienes se comportan de un modo tan altruista. O por el contrario, están equivocados la sociedad y el derecho cuando sostienen estas concepciones y valoraciones, y están equivocados porque, como sostienen las posiciones contrarias, por ejemplo las deterministas, recientemente apoyadas, como todos saben, por una opinión quizá mayoritaria en los representantes de la neurociencia, porque es un puro espejismo y fantasía la creencia social y humana mayoritaria de que existe libertad de voluntad, ya que todos los actos del ser humano, como ocurre en todo el resto de la naturaleza, están totalmente determinados por factores externos y por impulsos inconscientes que el sujeto no controla en absoluto. Y si es así, a ninguno de esos delincuentes citados ni al político nocivo se les podría reprochar nada, o a los que realizan acciones positivas no se les debería hacer ninguna alabanza ni conceder ningún premio, puesto que en ambas situaciones los sujetos que las realizan son meros ejecutores de impulsos inconscientes y de factores causales internos y externos que no controlan, sino que determinan a esos sujetos y los manejan como títeres, como marionetas en manos del destino o del azar. ¿O estará equivocada por otro motivo la concepción social y jurídicamente dominante? Porque, con otra fundamentación, en todo caso, no sabemos si el ser humano en general es libre o no, pero en el caso concreto, así los agnósticos, es empíricamente indemostrable la libertad de un sujeto en el caso individual, y la consecuencia debe ser que no se debe manejar entonces un concepto de culpabilidad como posibilidad de reprochar al sujeto su hecho. Y si se trata de un hecho positivo, no se debería considerar digna de alabanza personal la actuación positiva que no sabemos si se debe o no se debe a una decisión libre. Pues bien, anticipo mi respuesta. Sería sorprendente que la mayoría de la sociedad y de los seres humanos estemos, porque me incluyo, totalmente equivocados y no se pueda reprochar nada a quienes han cometido fríamente, por intereses egoístas o de poder, esos hechos delictivos, unos horribles, atroces, genocidios, crímenes contra la humanidad, otros muy normales, desgraciadamente, las actuaciones por motivos económicos no plausibles de los seres humanos, y que esa actuación política nociva o indeseable no se podría reprochar tampoco, y tampoco tendría sentido alabar, incluso premiar a quienes han decidido actuar de un modo valioso o positivo. Personalmente creo que el concepto jurídico penal de culpabilidad puede y debe partir de las convicciones sociales mayoritarias sobre la libertad de los seres humanos en condiciones normales, no en las múltiples condiciones anormales que existen. Porque, como veremos, esa convicción mayoritaria tiene una indiscutible base racional y empírica, y porque por eso están reflejadas dichas convicciones en los valores y principios básicos de las constituciones y en general del derecho de los distintos países respetuosos de la libertad, por cierto. Como es conocido, y no voy a hacer un repaso histórico largo, como es conocido, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX se enfrentan, por un lado, posiciones negadoras de la libertad y por eso mismo de la culpabilidad, o que propugnan, como propuso von List, un concepto de culpabilidad muy peculiar, con posiciones que se van haciendo mayoritarias en la dogmática del derecho penal, que admiten el poder actuar de otro modo, la libertad de decisión del ser humano, normal, en situaciones normales, y que por eso mismo consideran que se puede fundamentar la culpabilidad como último requisito del delito en la posibilidad de reprochar a alguien la decisión que libremente ha tomado de realizar un acto ilícito y criminal. Esto es muy conocido.
De modo que, insisto, no vamos a entrar en detalles. Lo que sí les quiero decir es que ya entrado el siglo XX, diversas posiciones doctrinales en la época moderna, en la ciencia penal, acuden a la posición que desde una perspectiva determinista de rechazar la libertad sostuvo Franz von Liszt a finales del siglo XIX y comienzos del XX, de que la base material de la responsabilidad, él prefería hablar de responsabilidad o de imputabilidad, prefería prescindir del concepto culpa o culpabilidad, es la determinabilidad, traduzco literalmente, o posibilidad de determinación normal por motivos. Determinabilidad normal o posibilidad de determinación normal por motivos. Entre otros motivos, las amenazas penales, las combinaciones penales. Y añadía von Liszt que no hay imputabilidad y, por tanto, no hay lo que tradicionalmente se llama culpabilidad en quien reacciona ante los motivos de modo anormal, distinto del hombre medio normal. Pues bien, estas ideas, determinabilidad, normalidad, posibilidad de determinarse o de motivarse por motivos, se manejan por diversos autores en la dogmática alemana de la segunda mitad del siglo XX, tanto por autores deterministas como, sorprendentemente, también por autores indeterministas, partidarios de la libertad, como Armin Kaufmann. Y desde una perspectiva, desde luego, no determinista, en Portugal, Figueiredo Díaz ha cogido estas posiciones. Y su perspectiva no es claramente determinista en absoluto, que la posición de Figueiredo Díaz es matizada y es peculiar. En la doctrina de mi país, en España, a partir de los años 70, se sustentaron posiciones similares por penalistas muy notables, que defendieron el rechazo de la libertad como base de la culpabilidad, o al menos otros defendíamos, porque yo mismo me incluía en este grupo, la imposibilidad de comprobación en el caso concreto de la libertad de un delincuente individual determinado. Entonces, estas posiciones acudíamos a la vieja idea de von Liszt, se formulaba con unos nombres o con otros, determinabilidad, posibilidad de motivación, capacidad de motivación, era la fórmula de Muñoz Conde. Yo personalmente me adherí a la fórmula de Mir Puig, que hablaba de posibilidad de motivación normal. Insistía mucho en la normalidad de la motivabilidad o determinabilidad. Y eso implicaba posibilidad de acceso normal y comprensión normal de las normas jurídico-penales, de las prohibiciones o de los mandatos penales, comprensión de la misma y capacidad o comprensión normal de motivarse por ellas. Sin embargo, a estas concepciones se nos formuló, porque yo la defendí durante bastante tiempo en diversos libros míos, en los finales de los años 70 y en los 80 y 90, hasta mediados casi hasta final del siglo pasado, se nos formulaba una objeción que, si fuera cierta, sería contundente contra estas posiciones. Por ejemplo, Cerezo Mir recogía una crítica que se hizo en Alemania que decía: estas concepciones no quieren basar la culpabilidad en la libertad de decisión, en el poder actuar del sujeto de otro modo, diciendo que ese es un postulado metafísico indemostrable. Y se busca sustituirlo por un criterio que sí sería empíricamente constatable, la capacidad o posibilidad normal e incluso plena de motivación o determinación por la norma. Y ese sería un postulado empíricamente comprobable. Pero decía Cerezo Mir, pero si esto realmente decir que el sujeto tiene posibilidad de determinarse, capacidad de determinarse por la norma, significa que tiene posibilidad de actuar, sí, que tiene posibilidad de actuar de otro modo. Si la posibilidad de motivarse o de determinación realmente equivaliera a poder actuar de otro modo, eso es algo discutible, porque depende de cómo se formule. Si se formula, como lo han hecho algunos, la posibilidad de determinación de un modo generalista, diciendo en el sujeto normal generalmente se constata posibilidad de motivación, pues esto sí es un dato empíricamente constatable y esto no equivale a capacidad de determinación individual del sujeto concreto. Por tanto, esto es verdad que no equivale a libertad de decisión.
Pero hay algunos que sostuvieron que no, que había que constatar la posibilidad de determinación o de motivación del sujeto, del individuo concreto. Y si esto es así, tendrían razón nuestros críticos cuando decían, señores, con otro nombre ustedes están admitiendo el poder decidir determinarse de otro modo. Ustedes, en el fondo, no quieren hablar de libertad, pero con otro ropaje terminológico la están admitiendo. Mir, sin embargo, que defiende una posición claramente determinista, dice con mucha clarividencia, no estamos hablando en la terminología que yo defiendo, dice Mir, de que el sujeto penalmente responsable es responsable porque tuviera capacidad normal de motivación o de motivarse él, en el sentido de que él pudiera haberse motivado a sí mismo de un modo, en una medida normal, a actuar de otro modo. Si eso fuera así, dice Mir, reconoce, efectivamente, buscándole otra terminología, pero en el fondo esto supondría la libertad de voluntad. Él dice, no, lo que yo defiendo y lo que defendemos muchos es que el sujeto hablamos de que tiene posibilidad normal de motivación porque pudo ser en pasiva, no se motivó él a sí mismo, pudo ser motivado y fue motivado normalmente por las leyes, por las normas penales, aunque el motivo representado por la norma, en el caso concreto, no logró imponerse frente a otros motivos. Y Mir sostiene esta formulación porque él dice claramente, yo soy defensor del postulado determinista según el cual nadie pudo actuar de otro modo distinto a como lo hizo. Ahora bien, si en este planteamiento totalmente claro, terminante y lúcido de Mir, si tomamos al pie de la letra lo que él dice, la pregunta que un observador imparcial se tiene que formular es la siguiente. Si por mucho que el sujeto sea normalmente motivable, que normalmente le hacen efecto la motivación de las normas y de las amenazas penales, pero si en el caso concreto, de todos modos, Mir está diciendo que ese sujeto no podía actuar nunca de otro modo a como lo hizo, porque eran más fuertes los motivos que le hicieron infringir la norma, realmente no se comprende bien, o no se comprende en absoluto, la razón de que se le declare responsable. Y lo mismo sucede si, aunque no digamos que está probado que el sujeto no puede actuar nunca de otro modo distinto a como lo hizo, se sostuviera la tesis agnóstica de que en el caso concreto del delincuente concreto es indemostrable si en el caso concreto en que actuó tuvo libertad de actuar o no. Porque si fuera indemostrable, ¿por qué motivo? A ver, si fuera indemostrable, habría que, ante una duda importante, irresoluble, habría que partir de la base de que el juez dice, pues no le puedo dar por probado que era libre. Y si no era libre, ¿por qué se le pide responsabilidad? Porque es que, señores, la crítica más importante de esto me he dado cuenta, yo personalmente, en mi caso, y he hecho autocrítica, unos años después, unas décadas después, yo me di cuenta de que se nos puede someter a una crítica que no es la de si el concepto de motivabilidad, determinabilidad o capacidad de motivación o de determinación normal por motivos es un concepto que equivale al poder actuar de otro modo, o es un concepto, por el contrario, muy generalista, que entonces prescinde del sujeto concreto. No. La crítica que se puede formular a todas estas teorías que parten de von List es la siguiente. Si no son concreciones de la libre voluntad del sujeto concreto, entonces no fundamentan suficientemente y plausiblemente la culpabilidad, o si lo llamamos de otro modo, la responsabilidad, la atribuibilidad de la persona normalmente motivable. Estas teorías están en buenas condiciones para explicar y fundamentar por qué no se exige responsabilidad al sujeto que no es normalmente determinable o motivable. Porque aunque no manejemos el concepto de reprochabilidad, pues sin embargo, acudiendo a fundamentos como la falta de eficacia y de necesidad de prevención general,
ante el no normal, ante el sujeto no motivable, o a fundamentos como el que defiende Mir, o lo defendí siguiéndole yo mismo, como el principio de igualdad entre ciudadanos normales y los que están en situaciones anormales. Bueno, pues en vista de la inferior situación del no normalmente motivable, es fácil explicar que no hay necesidades de prevención, sobre todo de prevención general, y que a su vez sería un trato desigual tratarle como si fuera una persona normal, cuando no lo es. Pero es que la dificultad de las tesis que estoy exponiendo estriba precisamente en que no son capaces de explicar por qué hay culpabilidad, o si no lo quieren llamar así, por qué hay responsabilidad, simplemente porque el sujeto realiza el hecho ilícito en situación de motivabilidad normal. ¿Cómo es posible que se pida responsabilidad si pese a todo el sujeto no era libre, o si no sabemos que no era libre, que para el caso es lo mismo? Mir, nuevamente desde su perspectiva declaradamente determinista, lo intenta fundamentar así, porque se da cuenta de la objeción y dice, no, sí se puede fundamentar. Fundar la responsabilidad en un distinto poder de resistencia del autor normal frente al delito no se opone al postulado determinista que sostiene que nadie pudo actuar de otro modo distinto a como lo hizo. Supone solo que a priori el sujeto que actúa normalmente cuenta con unas condiciones motivacionales mucho más favorables que el no es responsable penalmente para resistir al delito. Como tiene condiciones más favorables para resistir al delito y atender a la llamada de la norma, eso le permite a la sociedad imponer unas expectativas muy distintas en ambos casos. Pero este argumento de las expectativas sociales frente al sujeto normal no es suficiente si al final nadie pudo actuar de modo distinto a como lo hizo. Si por mucho que ex ante haya más oportunidades, más chance de resistencia en el sujeto normalmente motivable, en el caso concreto, ex post, a posteriori, se comprueba que ese sujeto y caso concreto, en él la expectativa de mayor resistencia era infundada, y se comprueba precisamente porque delinquió, porque cometió delito. Es decir, si no pudo decidirse a favor de la norma porque tuvo otros motivos, conscientes o inconscientes, más fuertes, más poderosos para infringirla, motivos que no pudo resistir, si, como dice Mir, nadie puede actuar de otro modo distinto a como lo hace, ¿por qué va a pesar más la expectativa inicial de que tendrá mayor resistencia que posteriormente se comprueba que es una expectativa infundada? ¿Y por qué le vamos a imponer entonces responsabilidad? Bueno, por eso mismo estas teorías, desde mi punto de vista, no son defendibles. Sin embargo, en la ciencia moderna, como todos saben, muchos representantes, no todos, de las ciencias experimentales, en concreto de las neurociencias, sostienen que determinadas investigaciones que se están exponiendo muy detalladamente en esta conferencia sobre la estructura y conexiones neuronales entre las distintas partes del cerebro, lo que indican más bien es que no hay decisión libre y consciente en la actuación humana, porque esta viene ya prefijada anteriormente por procesos neuronales. Es más, si esto es así, la creencia humana mayoritaria de que lo que decide es la libre voluntad dirigida por el yo consciente, esa creencia es un espejismo, un autoengaño, porque las investigaciones neurocientíficas dicen que son los impulsos y deseos inconscientes del sistema límbico del cerebro los que realmente deciden unos instantes antes de que los percibamos conscientemente. Si esto es así, la mayoría de los defensores de las neurociencias sostienen que la libertad de voluntad y de decisión es algo inexistente, es una mera ilusión sin fundamento, un fantasma. Pero no porque no se pueda probar, sino al revés, porque se puede probar que no existe. Pues bien, hay que decir varias cosas en contra de estas posiciones. En primer lugar, es verdad que la hipótesis de la falta de demostrabilidad de la libertad humana que sostienen los indeterministas, es correcto que no se puede demostrar, verificar empíricamente,
Entre otras cosas porque el ser humano es un complejo, un ente complejo que escapa en muchos casos a la comprobación sistemática que se puede hacer con objetos naturales o con animales. Pero es que del mismo modo y por las mismas razones, no puedo entrar en detalles, pero por las mismas razones es absolutamente igual de indemostrable empíricamente en la totalidad de los casos y en la totalidad de los seres humanos la falta de libertad y la repetición de que siempre el sujeto va a actuar obedeciendo a impulsos absolutamente incontrolables. Eso es indemostrable por muchas razones en las que ahora no puedo entrar, pero lo que quiero decir es que científicamente es tan indemostrable lo uno como lo otro. Punto número 1. En segundo lugar, tienen razón quienes como Hassemer han sostenido que pretender extraer conclusiones generales de investigaciones parciales y sectoriales de las neurociencias para el campo jurídico es entrar en un terreno que no les corresponde. No lo hacen todos los representantes, ni mucho menos, de las neurociencias, pero sí lo han pretendido hacer algunos que quieren extraer conclusiones inmediatas de este experimento, de estos experimentos, de estas intuiciones o inferencias. Generalizamos y llegamos a la conclusión de que el derecho está equivocado cuando impone responsabilidad basada en la libre decisión y en la libre actuación del ser humano. Pero además, como es conocido, dentro de las neurociencias ha habido representantes muy destacados, por ejemplo Libet, que se han inclinado de un modo mucho más ponderado e incluso con simpatías hacia el indeterminismo al destacar con determinados experimentos que el cerebro sí tiene, como se ha estado exponiendo, el cerebro, la voluntad consciente, sí tiene capacidad de vetar impulsos inconscientes, unas milésimas de segundo antes de que los impulsos inconscientes pudieran imponerse a la actuación. De modo y manera que sí que hay capacidad de decisión en determinadas circunstancias, siempre que no estén alteradas por otros procesos patológicos, enfermedades, etcétera. Buena parte de los neurocientíficos realmente, aunque no lo reconozcan explícitamente, pero se desprende de sus exposiciones que en el fondo comparten un prejuicio que consiste en sostener que el ser humano ha de estar necesariamente sometido a la ley universal de la causalidad. Porque dicen todo lo que ocurre en el mundo, en el universo, obedece a la ley de la causalidad. Y el ser humano no escapa a la ley de la causalidad. Claro, esto comparte las premisas epistemológicas y filosóficas del determinismo. Mir, por ejemplo, dice: resulta imposible demostrar científicamente la pretendida desvinculación de la voluntad humana de la ley de la causalidad, según la cual todo efecto tiene que obedecer a una causa. Y en consecuencia, dice él, como no se puede demostrar que el ser humano escape a la ley de la causalidad, yo sostengo, dice Mir, el postulado determinista según el cual nadie pudo actuar de modo distinto a como lo hizo. Así que, volviendo a nuestros delincuentes del principio, los genocidas no podían actuar de modo distinto a como lo hicieron. Los evasores fiscales o los defraudadores o los estafadores no podían actuar de modo distinto. No tenían capacidad de decisión. Obedecían, aunque ellos no lo supieran, no a procesos racionales, sino a impulsos incontrolables. Y claro, por ejemplo, algún representante de la neurociencia ha llegado a sostener que en estas hay crecientemente pruebas convincentes de que el cerebro humano y el animal responden básicamente a los mismos parámetros. Uno se pregunta, ¿los animales cuáles? ¿Los vertebrados, los más evolucionados, o los animales invertebrados,
o las amebas, que también son animales. Tenemos los mismos parámetros que los animales poco desarrollados, que las lombrices, por ejemplo. En fin, me parece a mí que hay un prejuicio claro a favor de la validez universal de la determinación del ser humano, exactamente igual que los animales o los fenómenos de la naturaleza. Pues bien, lo que no solo la convicción de los humanos, sino toda otra serie de campos científicos como la antropología, las investigaciones psicológicas, la sociología, etcétera, vienen demostrando desde hace mucho tiempo, con cantidad de pruebas y de experimentos parciales, es que el ser humano tiene toda una serie de características que son su inteligencia, su razón, la conciencia moral, etcétera, que le hacen totalmente diverso del resto de los animales o del resto de las fuerzas de la naturaleza, que carecen de esas peculiaridades. Y si esto es así, los procesos humanos de la actuación humana no se pueden explicar del mismo modo, que los procesos que suceden en otros lados. Y entonces podría ser que sí, claro, que todo obedece a una causa, naturalmente, pero podría ser que la capacidad, claro que puede ser, y es perfectamente plausible, que la capacidad de inteligencia, de razonabilidad, de ponderación de ventajas e inconvenientes, hagan tomar decisiones de inconscientes nada, claramente conscientes, y en que se ponderan las ventajas y los inconvenientes. Por cierto, el uso de la racionalidad y de la razón presupone, entre otras cosas, que se pretende influir, que los humanos pretendemos influir con la fuerza racional y con la plausibilidad de nuestros argumentos para convencer a los demás. Si no fuera así, si por mucho que empleemos argumentos racionales, convincentes, nuestro interlocutor va a estar totalmente determinado a no hacernos caso o a sostener la opinión que él ya tiene, toda discusión racional o científica carece de sentido. Y, por ejemplo, por limitarnos al campo de la viejísima discusión determinismo-indeterminismo, ¿para qué se esfuerzan los neurocientíficos defensores de que no hay capacidad de decisión o los deterministas convencidos en convencer a los demás, a los que no compartimos esas premisas en esta materia? ¿Para qué se esfuerzan? Si resulta que la decisión de adoptar una u otra posición no va a ser tomada racionalmente ni por ellos ni por los otros, no va a ser adoptada racionalmente por la voluntad consciente, sino que está totalmente determinada y está adoptada en cualquier caso unos segundos antes de que, por impulsos inconscientes incontrolables que no son ni accesibles ni controlables por la voluntad. Además, por cierto, la discusión sobre el delito, la culpabilidad y los experimentos neurocientíficos se suele limitar, no sé si ustedes son conscientes, al campo de los delitos de sangre o delitos violentos. Pero no se suele ocupar de la inmensa mayoría de los delitos que figuran en los códigos penales, que no son ni delitos de sangre, ni violentos, ni sexuales. En ellos, en estos muy graves, ciertamente puede surgir con más frecuencia la duda de si el hecho no habrá sido determinado más bien por impulsos inconscientes, incluso incontrolables, que por la voluntad consciente y por la libre decisión. Y es verdad que efectivamente son mucho más frecuentes en esos casos los supuestos en que hay excepcionalmente circunstancias patológicas en el sujeto o situaciones anómalas que determinan la conducta y podrían excluir o atenuar la culpabilidad. Pero resulta bastante fuera de lugar dudar de la libertad de decisión del sujeto en la mayoría de los delitos o crímenes de mediana gravedad o de menor gravedad, como fraudes, falsedades, delitos fiscales, delitos medioambientales, delitos urbanísticos, corrupción de funcionarios, soborno de funcionarios, tráfico de influencias, en los cuales no tiene sentido ninguno hablar de impulsos inconscientes, incontrolables como motivación de la actuación, sino que es evidente que sin más, es que es tan evidente que no hay ni que demostrarlo, que esta decisión responde a cálculos e intereses egoístas y por tanto a decisiones racionales,
moralmente censurables, pero muy racionales, por lo que resulta totalmente inadecuado, hasta ridículo, risible, plantear en ellos la tesis de que no es cierto o no es demostrable que sus autores fueran libres para haber podido dejar de cometer el delito y por tanto no se les puede reprochar nada y por tanto no se les debería imponer ninguna pena, sino a lo sumo una medida de seguridad. Con esto llego al final de mi intervención. Si todo eso es así, es para el derecho mucho más plausible partir de los siguientes postulados. Puesto que estamos ante cuestiones que son opinables, pero que donde no está en absoluto científica ni lógicamente demostrada la contundencia y la evidencia de la demostración o refutación clara de la libertad de actuación de los seres humanos normales, es mucho más lógico partir de las siguientes premisas. Primero, la autoconvicción social de la mayoría de los humanos es vernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes como seres que en situaciones normales y con las facultades mentales a su vez en situación normal, decidimos con un mínimo de libertad si actuamos bien, mal o regular. Y tomamos esa decisión de un modo, por tanto, responsable. La responsabilidad es el reverso, la consecuencia y el reverso de la libertad. Segundo, esta autoconvicción social, lo han destacado múltiples autores, no solo penalistas, pero por ejemplo entre los penalistas, penalistas tan importantes como Schünemann o Hassemer, dicen si es que toda la organización social de todos los países se basa en la autoconvicción de los humanos que se ven unos a otros como seres responsables y se atribuyen recíprocamente responsabilidad. En segundo lugar, si esto es así, no es de extrañar que las constituciones políticas de los países democráticos se basen en la libertad. Les cito únicamente la de nuestro país, la de España. En su artículo 1 dice que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, esto es una declaración política, que se basa en los siguientes valores supremos. 2 puntos, la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político. Y el primero de los 4 valores supremos del ordenamiento jurídico constitucional es la libertad. Y hay quien dice, no, pero la libertad es la ausencia de coacción del Estado. La libertad, la Constitución no matiza. Y desarrolla en otros 20 y tantos artículos siguientes que existe el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana basada en la libertad y en el libre desarrollo de la personalidad, las libertades concretas. Toda la Constitución está impregnada de libertad y libertades, y no solo libertades políticas, libertades básicas de actuación. Y las leyes ordinarias, no constitucionales, se basan también en la libertad. Y por último, y con esto concluyo, mi maestro alemán, Klaus Roxin, sostiene, después de un largo periplo en que hace 45 años tenía simpatías clarísimas hacia el planteamiento de von List y de los, si no los deterministas, de los agnósticos, ha efectuado un largo periplo en que al final acaba reconociendo en su tratado que la culpabilidad estricta, otra cosa es lo que él llama la responsabilidad, que es un requisito adicional, pero que la culpabilidad estricta se basa en la capacidad de decisión y de acceso y comprensión de las normas y de libre decisión en función de esa capacidad. Por tanto, reconoce claramente la libertad y añade, la libertad es algo que no solo con base en preceptos legales o constitucionales concretos, es algo que constituye parte esencial del ordenamiento jurídico. Es una aserción normativa, dice Roxin. Aserción normativa que personalmente he añadido en la última edición de mi manual, que se puede llamar un axioma normativo. Axioma son aquellas proposiciones tan claras y evidentes que se admiten sin necesidad de demostración. Y a mi juicio, por las razones que les acabo de explicar, esto es lo que ocurre con la existencia de la libertad de los sujetos normales y en situaciones normales. Insisto y no me canso de insistir,
No me canso, porque naturalmente hay muchos sujetos que no son normales o son parcialmente anormales o están en situaciones no normales y en ese caso no tienen plena libertad o incluso carecen totalmente de libertad. Y el derecho penal en ese caso naturalmente debe excluir o al menos atenuar su culpabilidad. Muchas gracias, muito obrigado.